So today I want to start in the book of Galatians. El día de hoy vamos a empezar en el libro de Gálatas. We're going to go into a study in the book of Galatians. Un estudio del libro de Gálatas. Y si ustedes tienen su Biblia, if you have a Bible, please join me in the first chapter of this book. Acompáñenme al primer capítulo de este libro. We are probably not necessarily going to go chapter by chapter. If we can, then, that would be good. No necesario vamos a ir por capítulo, pero si podemos hacer un capítulo, ¿verdad? Está muy bien. Inicia la palabra de Dios de la siguiente manera. The word of God says as follows. Pablo, apóstol no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. Gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amen. It says, Paul, an apostle, sent not from man, nor by man, but by Jesus Christ, and God the Father, who raised him from the dead, and all the brothers and sisters with me. To the church in Galatia, grace and peace to you from God our Father and from the Lord Jesus Christ, who gave himself for our sins to rescue us from the present evil age, according to the will of our God and Father, to whom be the glory forever and ever. Amen. Pablo inicia con su saludo cordial. He begins this letter giving his blessings as he usually does in his letters. Da una bendición apostolado. He gives this apostle greeting and blessing. Los bendice. He blesses them. Pero les da a conocer algo muy importante. And he makes it known something that is very important. Y les dice, Pablo, apóstol. Paul the apostle. El apóstol no de hombres, ni por hombres. He is the apostle not from men, nor by man. Lo que Pablo está dando a conocer de que Pablo es un apóstol, una persona que es enviada no por un hombre. He is an apostle. He is a person that has been sent, not by a person. El apóstol y la palabra apóstol, this word apostle means to be sent. La palabra apóstol significa el poder ser enviado. Y esto es lo que principalmente dice lo que es ser un apóstol. Es enviado a un lugar. He is being sent to a place. Para nosotros el apóstol es el que inicia una obra, no un plantador de iglesias. He begins a work not to plant a church. Empieza una obra que no se ha hecho anteriormente. He starts and begins this work that has never been done before. En otras palabras, pavimenta un camino donde no ha habido pavimento anteriormente. That means that he paves a way where there has not been any pavement before. Lo que quiere decir es el primero. He is the first to come in this section. El primero que ha venido en esta área. Y Dios es el que lo ha llamado a hacerlo. And God is the one who has called him to do this work. Esta palabra de poder ser enviado no por hombres, sino por Dios, es muy importante. This word about being called not by man, but by God is very important. Y es muy importante porque lo vamos a ver en esta carta. We will see it along this letter that he writes. Esta es una de las primeras cartas que Pablo escribe. These are one of the first letters that he writes. Él está escribiendo esta carta a una iglesia que se encuentra en Galacia. He is writing this letter to a church that is in Galatia. Y asimismo le está escribiendo a cristianos. He is writing to Christians.
Y hay cristianos que no son judíos, Christians that are not Jews. Pero hay un conflicto en este lugar. There is a conflict in this place. Y Pablo está diciendo que él es enviado por Jesucristo y por Dios el Padre, quien resucitó a Jesucristo de entre los muertos. And he is saying that he is sent by Jesus and by the Father who raised Jesus from the dead. Está escribiendo, y este es un marcador. He is writing, and this is a marker of what the letter is speaking about, de cual la carta está hablando. Porque aquí hay un desafío. There is a challenge that they are facing. Un desafío dentro de la iglesia. A challenge in the church. Hay un problema que ha surgido. There has been a problem that had arisen. Hay aquí ahora sí un obstáculo que se ha puesto frente. There is an obstacle that they are facing. Y esto es de que los cristianos en Galacia, these Christians in Galatia, has started to believe a different type of gospel. Comenzaron a creer en otro tipo de evangelio. They are beginning to believe that it is not sufficient to be saved by grace through the work of Jesus Christ. Que no es suficiente el simplemente ser salvo por la gracia y la obra de Cristo. But there needs to be some work. Pero debe de haber un cierto trabajo. Y aquí es lo que viene a resaltarnos esto. Es que no hay otro evangelio más que el de Cristo. There is no other gospel aside from our Lord Jesus Christ. El único y verdadero evangelio es Cristo Jesús. The only gospel and the only true gospel, it is Jesus Christ. Y fuera de él no hay otro medio de salvación. And aside from him, there is no other way of salvation. Marquen estas palabras. No hay otro medio de salvación si no es por medio de Cristo Jesús. There is no other way of salvation if it is not through Jesus Christ. No importa si estás viniendo a la iglesia. Doesn't matter if you come to church. No importa si tú creciste en la iglesia. It doesn't matter if you were raised in the church. No importa que tú conozcas la Biblia. It doesn't matter if you know the word. No importa que tú tengas prácticas religiosas, que practiques la adoración de Dios. Doesn't matter if you have these practices that are religious and that you practice the worship. No importa que lo que tú hagas. No hay otra salvación. There is no other salvation away from Christ, fuera de Cristo Jesús. And that is why it is very important and why Paul begins speaking the gospel of Christ. Y es por eso que Pablo comienza y escribe el evangelio de Cristo. Oigan el evangelio de Cristo. Listen to this, the gospel of Christ, que dice así mismo, que así mismo Jesucristo, gracia y paz son de Jesucristo y de nuestro Dios Padre, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados. It says, grace and peace are from God the Father and from the Lord Jesus Christ, who gave himself for our sins. ¿Quién se dio por nuestros pecados? Who gave himself for our sins? Jesus Christ. Jesucristo murió por nuestros pecados. Jesus Christ died for our sins. Y así continúa diciendo, mira, para librarnos del presente siglo malo. And he says, so that we may be rescued from this present evil age. ¿Cuál es el siglo malo? What is this evil age? Este siglo malo es el aprisionamiento del pecado sobre nuestras vidas. It is the imprisonment of the sin over our lives. Lo que quiere decir que si Cristo tuvo que morir para rescatarnos, que nosotros estábamos como esclavos y necesitaba alguien pagar una fianza para sacarnos de la cárcel. This is what it means, that if Jesus died for us so that we may be rescued, that means that he paid a ransom for our freedom.
Él pagó un precio por nuestra libertad. Y el precio de nuestra libertad es la sangre de Cristo. And the price for our freedom is the blood of Christ. La palabra de Pablo en Gálatas, márquenlo, mark this, it speaks about freedom. Habla de la libertad. If you have not experienced freedom, this is the message of the gospel. Si tú no has experimentado libertad, este es el mensaje del evangelio. Cristo te da libertad. Jesus brings freedom. Y así mismo, libertad para que no estemos aprisionados, to not be imprisonment. Y así mismo, el poder de Dios, the same power that is in God, el poder que levantó a Jesucristo de entre los muertos, también obrará y operará, librándonos de los pecados de este siglo. And that same power that acted in our Lord Jesus Christ to resurrect them from the dead, it is that same power that would enact in our lives to bring freedom in our lives. Créanlo, hermanos, que es el mismo poder. It is the same power. It is no different power. No hay ningún otro poder. There is not a diminishing power. No hay un poder que está disminuyendo. It is the same strong heavenly power of God. El mismo poderoso, el poder de Dios y el poder de Dios del cielo que nos levanta de la esclavitud. That breaks us free from this captivity. Él es el que nos liberta. He is the one that frees us. Él es el que nos hace libres de toda condenación. He is the one that makes us free from all condemnation. Y esto es lo que Pablo está diciendo. This is what Paul is writing. Aquí hay algunas características de lo que hablaremos. Here are these characteristics of what we will speak about. Primeramente, el mensaje de esta carta es un poco directo. The message of this letter, it is direct. It is a direct word, maybe a little heavy word, una palabra pesada, dura, de confrontación, a confrontational word. Hay una manera mejor para poder nosotros librarnos de las mentiras del diablo. Is there another way to free ourselves from the lies of the devil? No, it's about confrontation. Es de confrontación. Y el mensaje de la palabra está confrontando una mala práctica, confronting this bad practice, un error en cuanto a su creencia, an error in their own belief. Y es lo que Pablo está diciendo. It is speaking, and there is nothing more worse for Paul to deal with than a legalistic perspective. Y para Pablo no hay nada más peor que podrá él tratar con alguien que tenga una persona, un pensamiento legalista. This is what Paul is confronting. Esto es lo que Pablo está enfrentando, el pensamiento legalista de los judaizantes. He is confronting that legalistic perspective of the Judaists, those that are trying to Judaize everyone, aquellos que están tratando de judaizar a todos los cristianos. They are trying to change their beliefs to Judaism. Están tratando de cambiar su pensamiento al judaísmo. And there is nothing worse for Paul, knowing that he has been sent to preach not to the Jews but to the non-Jews, than to have these type of people telling them, now we have to practice the Jewish religion. Que no hay nada peor que para Pablo, que aunque él es enviado a poder predicar el evangelio para los que no son judíos, para aquellos que no son judíos, que ahora venga un grupo de personas que son judíos y tengan que decirle a los cristianos, tienen que judaizarse, tienen que seguir las prácticas de los judíos. Oh, esto fue el colmo. This was, it topped them out. Esto sí lo enfureció. This infuriated Paul, lo enfureció. Por eso que él ahora confronta a la iglesia. He confronts the church. Now notice this, nota esto, que en esta carta
No hay palabras de alabanza. There are no words of praising. Como en otras cartas, Pablo dice, doy gracias a Dios por sus vidas. In other letters, Paul says, I give thanks to God for your lives. En otras palabras, en otras cartas, Pablo les dice, oro por ustedes, ¿verdad? Que fervientemente, I pray for you guys fervently. Y comienza a decirle, y comienza a mandar los saludos para el hermano que está con ustedes. And greet the brother that is with you. En este no hay saludo para nadie. In this letter, there is no greetings for no one. There is no praise to no one. No hay ninguna alabanza para nadie. Él se va directo al asunto. He goes directly to the point. ¿Por qué hace esto? Porque él tiene una carga, because he has this burden. El corazón del apóstol está puesto en las manos de los Gálatas. His heart has been heavied in the hands of the Galatians. En otras palabras, Pablo, como cuando la madre va a dar luz a su hijo, like the mother is about to give birth to his child, they go into those pains in labor. Comienza a entrar en esos dolores de parto. Estos son los dolores de parto que Pablo está sintiendo. Estoy volviendo a sentir los dolores de parto cuando ustedes nacieron. I will continue to feel this pains of labor when you guys were birthed. Cuando ustedes nacieron, when you guys were birthed into Christ. Cuando nacieron en Cristo. Pareciera que la iglesia de Gálatas regresó al vientre de la madre. It had probably, for him it would be like if the people in Galatia, these Christians, had returned to their mother's womb. Porque necesitaban volver a nacer. They needed to be reborn again. Así sentía en la cara. He felt this burden. Así sentía este dolor. He felt this pain within him. Este dolor de poder declarar ahora sí mismo. To declare this word. Para nosotros esta carta es una carta de independencia. This letter is a letter of independence. Es la carta magna de los cristianos que no son judíos. This is the great letter, the great letter for the Christians that are not Jews. Esta es nuestra emancipación, our emancipation has birthed through the letter of Galatians. Ha nacido a través de la carta de Gálatas, porque Pablo lo explica claramente. He explains it clearly. No hay necesidad de practicar tus tradiciones judías. There is no need to practice your Jewish traditions. No hay necesidad de seguir tus liturgias religiosas. There is no need to continue your religious liturgics. No hay necesidad de seguir tu religiosidad. There is no need to continue your religiosity. Eres libre en Cristo Jesús. You have been set free in Jesus Christ. So now we come to terms, y ahora venimos a estos términos. We are set free in Christ, but we are not living in freedom with Christ. Hemos sido libres en Cristo, pero no estamos viviendo una libertad en Cristo. And this is the word. Living in freedom. Viviendo en libertad. We are to live in freedom, not by good works. Vivir en libertad no por buenas obras. Living in freedom because Christ lives within us. Viviendo en libertad porque Cristo vive en nosotros. If Christ abides in us, si Cristo permanece en nosotros, viviremos una libertad continua. We will continuously live in freedom. Este es el mensaje. That is the message. The defense of what freedom is. From being set apart from a legalistic point of view. El poder asimismo vivir en libertad. Viviendo asimismo siendo libres fuera de una perspectiva legalista. You see, in the scripture, the book of Romans speaks about being righteous in Christ.
el libro de Romanos nos habla de cómo somos libres en Cristo Jesús. And how do we receive our freedom? ¿Cómo recibimos nuestra libertad? Tiene asimismo la palabra de Dios enseña en el libro de Romanos, in the book of the book of Romans, Paul teaches how do we are free and righteous in the faith in Jesus Christ. ¿Cómo somos justificados por la fe en Cristo Jesús? Romans 3:22 says this righteousness is given through faith in Jesus Christ to all who believe. There is no difference between Jew and Gentile, for all have sinned and have fallen short of the glory of God, and all are justified freely by his grace through the redemption that came by Christ Jesus. Romanos 3:22 en adelante dice, es decir, la justicia de Dios por medio de la fe en Cristo Jesús para todos los que creen, porque no hay distinción, por cuanto todos pecaron y no alcanzaron la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús. En otras palabras, somos justificados, somos hechos libres de toda culpabilidad. We are set free from all guilt, libre de toda culpa por la obra que Cristo ha hecho por nosotros. Through the work that Christ Jesus has done for us. He has paid a ransom for our freedom. Él ha pagado un gran precio por nuestra libertad. ¿Y qué espera Dios de nosotros? Lo dice en el versículo 22. Que la justicia se recibe por medio de la fe en Jesucristo. Dios espera que creamos en su Hijo, Cristo Jesús. What is expected from us? To believe. God only expects for us to believe. Dios solamente espera que nosotros creamos en Él. Y en ocasiones decimos, ¿será suficiente con el simple hecho de creer? Would it just be sufficient just by the same act to believe? Sí. Eso es lo principal. That is the principle. Believe, creer en Cristo Jesús. If you believe in Jesus Christ, then everything else will be unfolding by itself. Así todo lo demás comenzará desarrollándose en una vida nueva en Cristo Jesús. And it continues saying on verse 6, y en el versículo 6 dice así: estoy maravillado de que tan pronto os hayas alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. And he continues saying, I am astonished in verse 6, astonished that you are so quickly to desert the one who called you to live in the grace of Christ and are turning to a different gospel. He makes it clear, which is really no gospel at all. There is no other gospel than the gospel of Christ. No hay otro evangelio más que el evangelio de Cristo. Pero mira qué tan fácil puedes dejar el evangelio y tratar de seguir otras cosas que eres enseñado. How quickly are you to forget of the true gospel and run after other things that are not the truthful gospel. Y continúa diciendo a sí mismo en el 8, mas si aún nosotros, dice, o un ángel del cielo, o nos anunciare otro evangelio diferente del que hemos anunciado, que sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, que sea maldito. And he continues saying on verse 8, but even if we or an angel from heaven should come and preach a gospel other than the one that we have preached to you, let them be under the curse of God. As we have already said, so now I say it again,
if anybody is preaching to you a gospel other than the one you accepted, let them be under God's curse. Sea maldito por Dios todo aquel que predica un evangelio falso. Let him fall under God's curse. Anybody who preaches a false gospel. Hoy en día se predica mucho el evangelio. Nowadays, there are many that preach the gospel. Y hay algunos que predican otro evangelio. And there are still some that preach another gospel. Pero mira, dijo Pablo, no importara, hermanos, que aunque viniera un ángel del cielo y te dijera que hay otro medio de salvación, que hay otro evangelio, ese ángel sea maldito. And it doesn't matter. And Paul said, even brothers, if there was an angel coming from heaven that would preach to you a different gospel, let him be cursed by God. Hoy ha habido ángeles malditos. And there has been cursed angels. Yo puedo conocer quizás dos religiones que hablan de ángeles que le predicaron otro evangelio. Angels that preach a different gospel. Como el mormonismo. Mormonism is based on an angel that was revealed to Joseph Smith and preached them a gospel that was plus adding to what the word of God says. El mormonismo predica de una revelación de un ángel que se presentó hacia a José Smith y le predicó otro evangelio afuera de la palabra de Dios. Y el mormonismo tiene su propia literatura de las revelaciones que José Smith recibió del ángel. And Mormonism has these lectures of what the revelations of this angel gave to Joseph Smith. Que sea maldito, let him be cursed by God. También está el musulmanismo, musulmán, la religión musulmán también, asimismo, por lo igual fue una revelación de un ángel que habló a Mohammed y le dio un cierto evangelio. And also, the Muslim religion also has the same ideology of an angel that appeared to Muhammad, the prophet, that gave him a different gospel, a different message. Let him be cursed by God, que sea maldito por Dios. Religiones diabólicas, diabolic religions. No hay otro evangelio más que el evangelio que se predica en la palabra de Dios. There is no other gospel than the gospel that is preached in the word of God. Y así mismo, como lo vemos en tantas religiones and in so many religions, comienzan a poner ciertas ordenanzas y prácticas para poder ganar el favor y la salvación que deben de tener después de la muerte. So that they could have that favor from God after death. They put all these ordinances and steps that they have to do. Quizás hacer ciertas oraciones, maybe do certain prayers, quizás hacer ciertas sacrificios, maybe do certain sacrifices, quizás hacer ciertas prácticas, do certain practices. Nosotros no necesitamos nada de eso. We don't need anything like that. All we need is to believe. Lo único que nosotros necesitamos es poder creer. En ocasiones creemos más en la palabra de un hombre que en la palabra de Dios. And sometimes we have more faith in the word of one man than in the word of God. Eso es la idolatría que viene a nuestro corazón. It is the same idolatry that comes into our hearts. Que preferimos adorar otras cosas que la Biblia lo condena. That we start to worship other things that the word of God condemns. Pero como no le prestamos la atención al evangelio, but because we do not pay the attention to the gospel, somos fáciles de poder ser confundidos por un mensaje falso. We are easily to be confused by a false gospel. Pablo lo dijo, no hay otro evangelio. There is no other gospel away from the gospel of Christ. No hay otro evangelio. No other gospel. El evangelio que Cristo ha traído a nosotros es suficiente. The same gospel that Christ has brought into our lives is sufficient. Hay unas prácticas, there are these practices or therapies, terapias para personas que salen de la cárcel, that come out of prison. Porque hay una cierta
gran cantidad de personas que al tener mucho tiempo en la cárcel prefieren regresar o llegan a regresar. No prefieren, pero llegan y regresan a la cárcel. Because there's this issue for people that have been in imprisonment. They are more easily to fall back into prison than to stay free. Para ellos tienen una más facilidad de poder regresar a las prisiones que permanecer libres. And sometimes us as Christians, quizás nosotros así también como cristianos, en ocasiones es más fácil regresarnos a una vida de liturgias y de esclavitud a poder permanecer en la libertad en Cristo Jesús. And it is sometimes more easy for us to fall back into slavery, into imprisonments, than to remain free in our Lord Jesus Christ. What we need is the power of the true gospel of Christ. Lo que nosotros necesitamos es el poderoso evangelio de Cristo Jesús que rompe toda cadena, that breaks all shackles, all chains, all curses, rompe toda maldición, toda cadena, y nosotros tenemos que confiar y creer en él. We are to trust and believe in him.